En este video, presentaremos de manera sencilla el funcionamiento de la tarjeta electrónica de un aire acondicionado tipo inverter. 1. La corriente inicial procede del sistema eléctrico externo y es de tipo alterno y monofásico. 2. En el sistema alterno, la corriente fluye alternadamente del polo positivo al negativo y viceversa, cambiando su sentido. El hecho de que sea monofásico indica que el sistema se alimenta con dos cables de corriente alterna, sin incluir la tierra. 3. La primera sección de la tarjeta del aire acondicionado se encarga de convertir la corriente alterna en continua. Posteriormente, la corriente circula en un solo sentido, por ejemplo, de positivo a negativo, y nunca en retorno. 4. Para lograr esta transformación, se emplea un puente de diodos, dispositivos que permiten el paso de la corriente en un solo sentido, cuando se configuran adecuadamente. 5. Después del puente de diodos, la corriente se vuelve continua, y experimenta un aparente aumento en el voltaje. Además, el sistema cuenta con capacitors, que permiten mejorar la estabilidad del voltaje entregado, después de la rectificación. 6. Este aumento aparente de voltaje se debe a que en corriente alterna el multímetro trabaja con el valor eficaz RMS, luego al rectificarlo y medirlo con el voltímetro, se debe trabajar en voltaje directo o continuo, donde la medida del multímetro te indica el valor medio de la señal rectificada. 7. Dado que el voltaje necesario para el compresor puede variar según su velocidad, se requiere un circuito que lo suministre según las necesidades, y aquí entra en juego el circuito PFC. 8. El circuito PFC, o circuito de corrección de factor de potencia, está compuesto básicamente por un controlador, un transistor, una bobina o reactor y un diodo. 9. El controlador del circuito PFC enciende y apaga rápidamente el transistor IGBT para generar corriente pulsante en la bobina y producir picos de voltaje. Este circuito se encarga de suministrar voltaje al circuito IPM. 10. El circuito IPM se encarga de proporcionar directamente la corriente al compresor del aire acondicionado. 11. Para lograr la distribución de corriente, el circuito IPM consta de 6 transistores. 12. Dado que el sistema de alimentación más eficiente es la corriente alterna trifásica, el compresor del aire acondicionado se alimentará con corriente alterna trifásica, lo que implica que su motor tendrá 3 bobinas. 13. La corriente trifásica es alterna, es decir, la corriente en cada bobina circulará en dos sentidos. Por lo tanto, se utilizan 2 transistores por bobina del motor, de modo que cada transistor logre un sentido de la corriente en esa misma bobina. Sumando un total de 6 transistores, para alimentar las 3 bobinas del motor de compresor. 14. Con la ayuda del controlador IPM, se puede modificar cuál transistor enviará corriente eléctrica a la bobina del compresor. 15. Además, el circuito IPM controla la frecuencia o el número de veces que los transistores permiten el paso de la corriente, regulando así la velocidad del motor del compresor. Esta variación de velocidad del motor permite que el compresor solo comprima el gas refrigerante que se necesita. Esto proporciona un ahorro de energía eléctrica considerable. 16. Es importante recordar que cuando se cambia la frecuencia del compresor, es probable necesitar ajustar el voltaje, tarea que lleva a cabo el circuito PFC, como se explicó anteriormente. 17. En resumen, para mejorar la eficiencia del equipo, el compresor del aire acondicionado es de tipo alterno trifásico. Dado que la corriente que alimenta al equipo es de tipo alterno monofásico, se requiere una transformación que comienza con la rectificación, para convertir la alimentación en corriente alterna. Luego, el circuito PFC controla el voltaje, seguido por el circuito IPM, que distribuye la corriente a las 3 bobinas del compresor, mediante 6 transistores, generando una alimentación alterna trifásica, de alta eficiencia. Este sistema permite además controlar la velocidad del compresor, ajustando la frecuencia de activación de los transistores.